Primera dispensación de la nueva era. Actividad I Am Yo Soy. I Am Yo Soy Activity. El amanecer de la nueva era. La primera dispensación de la nueva era fue principalmente el esfuerzo del maestro ascendido Saint Germain, quien buscó a aquellos que lo habían asistido en esfuerzo previos con la civilización del Sáhara, 70.000 años atrás, y vio razón suficiente para llevar la luz a América y a la gente de la Tierra. La maestra ascendida Lady Nada asistió en los esfuerzos al maestro Saint Germain. La nueva dispensación muestra un abordaje a la enseñanza totalmente nuevo. Saint Germain no utilizó como cimiento ninguna enseñanza religiosa establecida, para agregarle encima. No hizo ningún intento de revivir la teosofía. Muy ocasionalmente se referían los maestros a la literatura védica de la India o a la Biblia. Empezando totalmente de cero, Saint Germain y otros maestros ascendidos se dieron a la tarea de explicar la ley cósmica en términos claros. El método de instrucción se basó en la lógica y el sentido común. Además, los maestros añadieron su radiación, lo cual contribuyó a que la enseñanza ganara aceptación mediante la naturaleza emocional de los estudiantes. Saint Germain dio ese nuevo mensaje en América, Estados Unidos, la que en ese lapso en particular habrá de ser líder de la raza humana, y presentó al mundo un nuevo estilo en enseñanza de los maestros ascendidos. También hubo cambios en la esencia de la enseñanza. Por primera vez, los maestros ascendidos pudieron dar información referente a los 4 temas siguientes. 1. El conocimiento de la fuente de cada uno, la presencia de Dios individualizada, la presencia I Am Yo Soy. 2. El pilar de protección o tubo de luz. 3. La llama violeta transmutadora. 4. La meta de todos los encarnados en la tierra, la ascensión. Jesús comprendía estos puntos fundamentales, los aplicó y dejó el ejemplo para toda la humanidad, logrando la ascensión. Antes de esto solamente se permitía dar este conocimiento en los retiros a individuos de considerable avance. ¿Qué le permitió a Guy Ballard recibir mensajes de los maestros en términos claros y sencillos, dando a la humanidad por primera vez desde los días de la Atlántida, el conocimiento de la presencia I Am Yo Soy y de la llama violeta? Fue la necesidad de la hora y el hecho de que una cierta reserva de energía cósmica estaba disponible. Tradicionalmente, esta reserva de energía está disponible para ser utilizada una vez en cada centuria. Bajo la dispensación dada a Saint Germain se impartieron las enseñanzas de manera clara y sencilla. La ley oculta gobernaba todas las enseñanzas religiosas anteriores a este evento. Bajo la ley oculta, no podían darse ciertas verdades de manera simple y directa, sino que tenían que velarse en parábolas, mitos, leyendas, obras de teatro, o expresadas en tal forma que solo un iniciado y no las masas pudiera entenderlas. Cuando Platón, un iniciado de los misterios de la ley oculta, escribió acerca de Atlántida, lo hizo en forma de diálogo. Por consiguiente, empezando en 1930, la enseñanza de los maestros ascendidos toma un nuevo enfoque, singular en comparación con cualquier método previo de instrucción, y este esfuerzo de Saint Germain ha sido calificado por los maestros como el comienzo de una nueva era. Cuando Saint Germain concibió por primera vez la idea de llevar adelante este trabajo, le explicó al maestro conocido como el Gran Director Divino, que contaba con individuos encarnados que sentía eran lo suficientemente fuertes como para proclamar su mensaje. El Gran Director Divino le preguntó si estaba seguro de eso. Saint Germain replicó: voy a ponerlo a prueba y veremos. El mensajero Guy W. Ballard se encontró con Saint Germain el 16 de agosto de 1930 en el Monte Shasta. Después de las experiencias allí, el señor Ballard regresó a su casa en Chicago, donde Saint Germain le dio otras explicaciones como parte de muchos discursos. Estas instrucciones se impartieron a través del rayo de luz y sonido, algunas fueron pronunciadas por Saint Germain en su cuerpo de maestro ascendido. Después de ese periodo de preparación,
el señor Ballard dio las primeras clases en 1935, y se dirigió a grandes auditorios por todo Estados Unidos. La señora Ballard habló por la radio. Juntos llegaron a cientos de miles de personas. A menudo, el señor Ballard no sabía de qué iba a hablar. Todo lo que sabía era que Saint-Germain requería que alquilara cierto auditorio, en cierta ciudad, para cierta fecha. Después de que hacer esto, y una vez que el público estaba reunido, el señor Ballard subía al escenario, apareciendo entonces frente a él, letras de luz dorada viviente de 5 centímetros de alto a través de las cuales venían los mensajes que le dejaba a la audiencia. Algunas personas de la fila de enfrente también veían esas letras de luz. William J. Cassiere, también conocido como Broterville, un mensajero asignado por Saint-Germain para trabajar con los señores Ballard, y quien más tarde se hiciera miembro de la Ascended Master Teaching Foundation, nos dijo que veía las letras de luz dorada viviente de varios centímetros de alto, tanto desde la fila de enfrente del auditorio como de la fila de atrás, con sus ojos abiertos o con sus ojos cerrados. Un estudiante, Alice Schultz, que acompañó al señor Ballard en muchos de sus viajes a través de Estados Unidos, señaló que el señor Ballard era clarividente y clariaudiente. Ella dijo que usualmente Guy Ballard no tenía problemas para leer las letras de luz dorada viviente, pero que cuando estaba perturbado era como leer a través de lágrimas. En la actividad de los años 1930 los maestros por primera vez hicieron énfasis en el arte de la invocación. Explicaron que los estudiantes podrían apoyar mejor sus esfuerzos si utilizaban el poder de la palabra hablada, lo que se denominó decretar. El cuerpo estudiantes respondió a este llamado, lo cual ayudó en gran medida a traer a la manifestación el plan de los grandes seres. Los llamados de los estudiantes hicieron posible que los maestros ascendidos crearan una línea de protección a lo largo de las costas este y oeste de Norteamérica. Como parte de este esfuerzo, las ciudades de Nueva York y San Francisco fueron salvadas de la destrucción. Otro logro de esta actividad fue el traslado de miles de desencarnados, almas atadas a la Tierra, desde la proximidad del planeta a ámbitos superiores. Un tercio de la acumulación destructiva de la humanidad, efluvia, fue disuelta y eliminada de la Tierra para siempre. 20.000 sanaciones fueron atribuidas al señor Ballard. Mucha gente se curó mientras asistía a las conferencias. William J. Cassiere atestiguó a muchas de estas sanaciones, diciéndonos que al final de las conferencias públicas, algunos dejaban sus muletas porque no las iban a necesitar ya más. Se necesita de alguna prueba más contundente para convalidar tanto el mensaje como la calidad del mensajero. Jesús dijo: por sus frutos los conoceréis. Mateo 7:20. En abril de 1936 el señor Ballard calificó para su ascensión, pero decidió continuar con la instrucción para ayudar a Saint-Germain a traer la Edad Dorada, haciendo finalmente su ascensión, en 1939. Dictó conferencias hasta el mismo final. 21 Lecciones Esenciales Volumen 1, Pag 13, por Werner Schroeder, Serapes Bay Editores S.A. Panamá. Primera dispensación de la nueva era. El amanecer de una nueva era. La primera dispensación de la nueva era fue primordialmente el esfuerzo del maestro ascendido Saint-Germain. Trató de atraer a quienes le habían ayudado en sus esfuerzos anteriores con la civilización del Sáhara 70.000 años atrás, y que veían la razón suficiente para llevar la luz a América y a los pueblos de la tierra. La maestra ascendida Lady Nada ayudó con el empeño de Saint-Germain. Esta nueva dispensación muestra un método totalmente distinto. Nos trae a colación la afirmación de Brotheramo en cuanto a que cualquier nueva enseñanza religiosa está diseñada para satisfacer las necesidades de la hora y el progreso de la raza humana, se da en cierto sitio del planeta, y se le presenta a un grupo predesignado de personas. Saint-Germain no utilizó como fundación ninguna enseñanza religiosa ya establecida para erigir sobre ella.
Él y otros maestros ascendidos no hicieron ningún intento por reescribir la teosofía, fueron muy frugales en sus referencias a los textos bíblicos, y solo en raras instancias se refirieron a la literatura védica de India. Comenzando con algo radicalmente nuevo, sin depender de enseñanzas anteriores, Saint Germain y los demás maestros ascendidos explicaron la ley cósmica en términos sencillos. El método de instrucción estaba basado en la lógica y el sentido común. Además, los maestros añadieron su propia radiación a esto, lo cual contribuyó a que la instrucción lograra aceptación a través de la naturaleza emocional de los estudiantes. Saint Germain dio este nuevo mensaje en América, continente que, en este particular periodo de la historia, será el líder de la raza humana, y le presentó al mundo un nuevo estilo de enseñanza de los maestros ascendidos. También había cambios en la sustancia de la enseñanza. Como parte de la dispensación, el 1 de enero de 1931 se apartó la ley oculta, en gran medida como resultado del peligro en que se encontraba la Tierra. Por primera vez desde el hundimiento de Atlántida, el maestro ascendido podía dar en público el conocimiento de la presencia Ayam Yo Soy y la llama violeta consumidora. La llama violeta borra el karma del pasado. Anteriormente solo se permitía darla en los retiros a gente de un considerable avance espiritual. ¿Qué le permitió a Guy Ballard y a Geraldine Inocente, mensajera de El Puente a la Libertad, recibir mensajes de los maestros en términos sencillos y claros, dando por primera vez a la humanidad desde los días de Atlántida, el conocimiento de la Ayam Yo Soy y de la llama violeta? Pues, la necesidad de la hora. Bajo la dispensación que se le otorgó a Saint Germain y Lady Nada, no era ya necesario que la instrucción fuera velada. El misticismo ya no era más el requerimiento de la hora. Por estas razones, comenzando con esta dispensación, la enseñanza de los maestros ascendidos asumió un nuevo enfoque, completamente diferente de cualquier otro método anterior de enseñanza, y este esfuerzo de parte de Saint Germain ha sido denominado el comienzo de una nueva era por los maestros. Cuando Saint Germain concibió por primera vez la idea de poner de manifiesto esta obra, le explicó al maestro llamado el Gran Director Divino, que contaba con dos personas encarnadas, Guy Ballard y Edna Weller Ballard, quienes, en su opinión, eran lo suficientemente fuertes como para llevar su mensaje. El Gran Director Divino le preguntó si estaba seguro de esto. Saint Germain replicó: los pondré a prueba, y veremos. El mensajero, Guy W. Ballard, se encontró por primera vez con Saint Germain el 16 de agosto de 1930 en Montes Chaste, California. Esta experiencia histórica e iluminadora está bellamente detallada en el libro Misterios Develados, de Godfrey Raikin. Después de las experiencias en Montes Chaste, el señor Ballard regresó a su casa en Chicago, donde recibió explicaciones adicionales de parte de Saint Germain, como parte de muchos discursos. Estas instrucciones le fueron dadas a los Ballard a través del rayo de luz y sonido. Algunos fueron impartidos por Saint Germain en su cuerpo de maestro ascendido. Después de este periodo de preparación, se dio inicio al trabajo de la actividad Ayam Yo Soy en 1934. El señor Ballard dio clases y se dirigió a grandes auditorios de un extremo a otro de Estados Unidos. La señora Ballard hablaba por radio. Juntos, llegaron a cientos de miles de personas. Saint Germain no escatimaba las alabanzas que les prodigaba a los Ballard. Decía: ellos han probado su habilidad de pararse en la luz, y sin deseo personal alguno, llevar altruistamente el mensaje puro y sin adulterar de la magna presencia Ayam Yo Soy. Es solo a través de su alegre y dispuesta obediencia a nuestro más leve deseo, que es posible poner de manifiesto esta expresión y comprensión del Ayam Yo Soy con pureza y claridad. Guy Ballard se había hecho merecedor del alto cargo de ser mensajero autorizado de la Gran Hermandad Blanca, al haber estado asociado con Saint Germain en varias encarnaciones. En una encarnación anterior, Guy Ballard fue George Washington. Miss Alice Schutz,
a de Calac, mencionada en el prefacio, siguió la caravana de automóviles de los Ballard. Llegó a convertirse en miembro del equipo de trabajo, y en cierta ocasión escribió una serie de instructivos básicos, fundamentals, para la actividad I Am Yo Soy. Según ella, el señor Ballard nunca sabía de qué iba a hablar. Todo lo que sabía era que Saint-Germain le había pedido que alquilara cierto auditorio en cierta ciudad, para una fecha en particular. Después de haber hecho esto y de reunir al público, Guy Ballard subía al escenario. Y una vez allí, frente a él aparecían letras de dorada luz viviente de aproximadamente 5 centímetros de alto, con el mensaje que él procedía entonces a leer al público. Algunas personas en las primeras filas podían ver esas letras de luz. Esto lo confirmó William J. Cassiere, también conocido como Broterville, quien era uno de los 7 mensajeros seleccionados por Saint-Germain para trabajar bajo el señor Ballard. Broterville dijo que él vio las letras de luz viviente cuando estaba sentado en la primera fila, y también cuando estaba sentado en la última. Según Alice Schultz, Guy Ballard era clarividente y clariaudiente. Generalmente, él no tenía problema alguno en leer al público las letras de 5 centímetros de alto, pero cuando estaba perturbado, era como tratar de leer a través de las lágrimas. Logros de la primera dispensación. Con la introducción de la actividad I Am Yo Soy, por primera vez los maestros pusieron el énfasis sobre el arte de la invocación. Explicaban que los estudiantes podían apoyar mejor sus esfuerzos si empleaban el poder de la palabra hablada, esto es, decretar. El cuerpo estudiantil respondió a esta solicitud, lo cual ayudó en gran medida a ocasionar una manifestación del plan de los grandes seres. En vista de que los maestros habían indicado que decretar es el elemento clave para ayudar a marcar el comienzo de la edad dorada permanente en la Tierra, este punto será considerado más detalladamente en la parte 3 de este libro. Asterisco decretos. Saint-Germain indicó que sin los llamados VG decretos de los estudiantes, partes de las costas este y oeste de Estados Unidos hubieran desaparecido. Debido a los esfuerzos de los estudiantes, los maestros pudieron brindar una protección adicional. Esto ocurrió en los albores del año 1936. Como parte de este esfuerzo, las ciudades de New York y San Francisco fueron salvadas de ser destruidas. La energía descargada por los estudiantes le permitieron a Saint-Germain crear una línea vertical de protección a todo lo largo de las costas este y oeste de Norteamérica. También le permitió a Saint-Germain descargar un poder tremendo a través de los mensajeros, lo cual ayudó a poner bajo control los esfuerzos destructivos. Al dirigir Cíclope a las poderosas corrientes de energía a través del ojo todo avisor de Dios, y debido al llamado de múltiples estudiantes de la I Am Yo Soy, estableciendo paredes de luz alrededor de América, se ha presentado un servicio tremendo, por cuanto se ha impedido que un maremoto golpee la costa occidental, lo cual hubiera ocurrido el 2 de enero de 1936. Saint-Germain, la voz de la I Am Yo Soy, febrero de 1936. Otro logro fue que todos los desencarnados, almas atadas a la Tierra entre encarnaciones, revoloteando en la atmósfera de la Tierra, sobre el sur de California fueron eliminados y llevados a ámbitos superiores. Uno de los más destructivos y antiguos vórtices de fuerza destructiva fue eliminado de la ciudad de San Pedro, al oeste de Long Beach. Un tercio de la acumulación destructiva de la humanidad fue disuelta y eliminada de la Tierra para siempre. 20.000 sanaciones se le atribuyeron al señor Ballard. Según William Cassiere, mucha gente se curaba mientras asistía a las conferencias y escuchaban los mensajes que los maestros daban a través de Guy Ballard. El hombre, su origen, su historia y su destino, Pac 151, por Werner Schroeder, Serapes Bay Editores S.A. Panamá. Mensajeros de la actividad I Am Yo Soy. Mensajero autorizado. 1. Guy W. Ballard. Era el único que recibía los dictados de los maestros, discípulo del maestro ascendido Saint-Germain,
2. Edna Ballard. 3. Donald Ballard. Mensajeros designados. 1. William J. Cassiere, Brotherville. 2. Paul Stickles. 3. M.R.S. Bliss. 4. M.R. Ferguson. 5. M.R.S. Ferguson. 6. Dr. Maxwell. 7. Earl Thomas. Encuentro con el maestro. Todo comenzó un 16 de agosto. En el verano de 1930 Guy Ballard estaba en Los Ángeles. Como miles de americanos en aquel momento, él estaba buscando trabajo. Tenía poco dinero y trataba de arreglárselas con una hamburguesa al día. El miedo asediaba cada uno de sus pensamientos. Un día caminando por la calle, se dio cuenta que tenía que hablar con su creación humana que lo había llenado de miedo toda su vida. Paró en la calle y dijo vehementemente: «Hazte a un lado mientras yo voy hacia mi Dios». De repente, sintió una gran calma dentro de sí. Días más tarde sintió la dirección de que tenía que dejar la ciudad por una misión. Era a fines de julio. Se subió en el autobús que lo llevaría al norte de California y se bajó en Weed. Dominaba la escena un pico cubierto de nieve que podía ser visto desde cientos de millas, el Monte Shasta. El viaje era largo, caluroso y tedioso y lo enfermó. Descansó unos días para recuperarse. El 11 de agosto le escribió a la señora Ballard que había tomado una habitación en el pueblo del Monte Shasta. Se imaginó dueño de una cabaña en el corazón de esta mística montaña que sobresalía por encima de todas las otras, un hogar que su familia disfrutaría. Se hizo amigos de la zona, entre ellos el cartero y el director de la escuela secundaria, con quien hizo una caminata de noche hasta la cima de los 14,000 pies, el 16 de agosto. En una cantidad de cartas enviadas a su esposa, el señor Ballard escribe sobre esta caminata y muchas otras que hizo solo. En sus crónicas del 19 al 23 de agosto, describe el encuentro en la montaña con un hombre joven quien le da, de la atmósfera, una copa de cristal de un líquido brillante. Después de haber escuchado un maravilloso discurso sobre las acciones internas de la ley de vida y habiendo sido testigo de una segunda demostración de precipitación, Guy Ballard se dio cuenta que esta persona debía ser uno de los maravillosos maestros ascendidos. Sin embargo, no podía identificarlo. Cuando el maestro cambió su apariencia para parecerse al retrato que era familiar en la literatura ocultista, el señor Ballard reconoció al amado Saint Germain. Y así comenzó una serie de experiencias muy vívidas sobre el ascenso y descenso de varias civilizaciones legendarias y la ley interna que las gobernaba. Él comenzó a escribir lo que vio y escuchó. Sus cartas registraban el progreso de un manuscrito que era enviado por correo a su esposa, quien comenzó a editar y copiar cada sección. Esto fue Misterios Develados. Se quedó en Monte Shasta todo el invierno. El 26 de enero de 1931 llegó a Denver. Allí comenzaron las experiencias que formaron su segundo libro, La Mágica Presencia. Extracto de The History of the I Am Yo Soy Activity and Saint Germain Foundation. M.R. Guy W. Ballard. Guy Warren Ballard, Godfrey Ray King. Guy Warren Ballard nació en Newton, Kansas, el 29 de julio de 1878. En encarnaciones anteriores fue George Washington, Ricardo Corazón de León y Sieur Lotus de Conté, el escriba de Juana de Arco. De acuerdo a una fuente, puede que haya encarnado como Lancelot. En el tiempo de Jesús, el señor Ballard estuvo encarnado como un centurión romano que ofreció ayudar a Jesús. Empezando en 1900, el señor Ballard fue preparado en los niveles internos para el trabajo que estaba destinado a realizar 1930. No fue sino hasta 1915 que se concientizó de la existencia de los maestros ascendidos. Según Donald Ballard, su padre tenía contacto con el maestro ascendido Kuthumi ya en 1926.
Antes de orientarse a la enseñanza de los maestros ascendidos, el señor Ballard había investigado casi toda enseñanza metafísica y oculta que existía en aquel tiempo. El señor Ballard hizo algún trabajo de sanación antes de entrar a esta enseñanza. En esa ocasión, sentía que era necesario estar presente con el paciente. Sin embargo, más adelante aprendió que era posible sanar a los pacientes a distancia. De acuerdo con A.D. Calac, a Saint Germain se le dio en 1926 una dispensación de 20 años para presentar nuevos aspectos de la ley cósmica. El señor Ballard se convirtió en un mensajero autorizado. Él partió de Chicago en marzo de 1929 rumbo a Los Ángeles, California, donde estableció su residencia. Tenía alguna conexión con la minería. Una fuente dijo que había excavado toneladas de mineral en la mina de un tío, pero fue capaz de permitir a la luz fluir a través de sus manos de tal manera que el arduo trabajo no las afectó. Para ser hombre, tenía manos hermosas. En 1929, el señor Ballard estaba atravesando tiempos difíciles. En la última parte de ese año, estaba caminando por Broadway, en el lado oeste de la calle, entre la sexta y la séptima, cuando, de pronto se volteó y enfáticamente dijo: «Me has asustado por última vez. Tú no tienes poder». Le estaba hablando a esa fuerza negativa, su creación humana acumulada. De allí en adelante, las cosas empezaron a cambiar para mejor. En 1930, el señor Ballard hizo cierto trabajo para el gobierno en Mount Shasta. Los domingos hacía largas caminatas a la montaña. La primera vez que subió a Mount Shasta fue el 16 de agosto de 1930. Aquí tuvo el encuentro histórico con Saint Germain que está registrado en Misterios Develados. Hasta aquí el informe de A.D. Calac. El señor Ballard se hospedó en el Hotel MC Cloud, en MC Cloud, California mientras estaba en el área de Mount Shasta. Cuando el señor Ballard regresó a su casa en Chicago, estuvo dando clases privadas. Estas eran solo por invitación. Algunos de los que asistían calificaron más tarde como mensajeros designados de Saint Germain. Los nombres de los mensajeros designados eran: el señor Paul Stickles, el señor William J. Cassiere, la señora Bliss, el señor y la señora Ferguson y un doctor Maxwell. Es posible que Earl Thomas también fuera un mensajero designado. El señor Ballard calificó como mensajeros designados. En 1932, el señor Ballard tuvo las experiencias registradas en la mágica presencia. El 4 de julio de ese año, Saint Germain empezó a dictar los discursos registrados en el libro Instrucción de un Maestro Ascendido. Poco antes del 3 de octubre de 1932, justo después de la cena, Guy, Edna y Donald Ballard estaban sentados en el comedor, cuando Saint Germain proyectó sobre la mesa un rayo de luz blanca como de 1 metro de diámetro. A través de este, lo escucharon decir que le gustaría dictarles una serie de discursos, si tenían a bien cooperar. Los dictados, registrados en pláticas de la Llam Yo Soy, comenzaron el 3 de octubre de 1932, y casi todos se dieron el lunes y jueves. El rayo de luz y sonido es una actividad de pura luz blanca que sustituye las dimensiones físicas de lo humano. Se puede hablar, escuchar y ver a cualquier distancia. Muchos de los discursos pláticas de la Llam Yo Soy se dieron a través del rayo de luz y sonido, solo pocos que fueron dados por el Ser Maestro Ascendido, presente en su cuerpo visible y tangible. La señorita N era una ama de llaves que cuidaba a Donald mientras que la señora Ballard trabajaba. Una vez dijo que esperaba ver en la casa de los Ballard al señor Ballard, y que en su lugar vio a un hombre alto, bien formado y amable, con gran luz. Cuando Saint Germain envió por primera vez a los mensajeros a que llevaran las palabras de la hermandad, les dijo que fueran a Filadelfia, la cuna de la libertad de Estados Unidos. La primera clase se dio del 10 de octubre al 19 de octubre de 1934.
Cuando el señor Ballard daba clases públicas, en las diversas ciudades de Estados Unidos, no sabía anticipar el tema de la conferencia ni los detalles de la misma. De lo único que estaba consciente era de la indicación de Saint Germain pidiéndole que alquilara un salón en cierta ciudad para cierta fecha. Saint Germain dictaba entonces un discurso a través de él. El señor Ballard tenía el don de obtener fondos mediante precipitación. Cuando llegó el momento de imprimir el libro, Misterios develados, los Ballard no tenían el dinero, por lo que recurrieron a su presencia I Am Yo Soy y visualizaron los suficientes billetes de 100 pesos para pagar por la impresión del libro. El dinero para la impresión vino de una estudiante, Mary Cochran, en la forma de billetes de 100 pesos. Brotherville, William Cassiere, contó un incidente en que él necesitaba fondos y el señor Ballard se dio la vuelta, luego abrió su mano produciendo un billete de 50 pesos, el cual le dio a Brotherville. Con muy pocas excepciones, al señor Ballard no se le concedían privilegios especiales. Tenía que transmutar su propio karma personal. Una vez, después de pasar a través de una experiencia particularmente penosa, le preguntó a Saint Germain por qué demonios tengo que pasar por eso. Saint Germain se limitó a sonreír, y le dijo, ¿y por qué no? Tú mismo lo creaste. Tú no eres diferente a nadie. Antes de su viaje a Honolulu, en agosto de 1936, el señor Ballard recibió los mensajes a través del rayo de luz y sonido. De esta manera, podía escuchar la voz audible del maestro. Pero a su regreso de este viaje, había un cambio en el modo de recibir los dictados. Las palabras ahora eran destelladas ante los ojos del señor Ballard en letras de luz viviente de 5 centímetros de altura. Brotherville le contó a Werner Schroeder que el señor Stickles vio esas letras de luz dorada frente al señor Ballard al igual que Brotherville. Brotherville veía esas letras sin importar si estaba sentado en la fila de enfrente o en la fila de atrás, y sin importar si tenía sus ojos abiertos o cerrados. En 1936, el señor Ballard había prestado el servicio suficiente para balancear completamente su cuenta con la vida y pudo haber ascendido entonces, pero escogió, de su propio libre albedrío, permanecer y ser el contacto y canal de los seres ascendidos. El señor Ballard sostuvo que únicamente ascendería cuando me haya autolimpiado y purificado lo suficiente, cuando haya vertido suficiente amor y bondad, cuando haya sido lo suficientemente humilde y agradecido, cuando haya servido suficiente, entonces, entraré a esa casa de mi presencia. 20.000 sanaciones se atribuyen al señor Ballard. El señor Ballard dejó el cuerpo el 29 de diciembre de 1939, a las 5:20 am en la avenida Vermont, Los Ángeles, que era la casa de Donald. Ascendió el 31 de diciembre de 1939. Dio conferencias hasta una semana antes de su enfermedad. Guy Ballard hizo la ascensión bajo la nueva dispensación dada en 1938. Bajo esta dispensación, la esencia purificada del cuerpo físico entra al cuerpo etérico, el cuerpo etérico se une con el ser crístico, y el ser crístico se fusiona con la presencia I Am Yo Soy, todo se hace en completa conciencia. El cuerpo físico es dejado atrás para ser cremado. En la apariencia externa, el señor Ballard se veía como cualquier otro hombre en la forma física, no obstante era diferente. Sus cuerpos internos, vehículos, habían sido purificados. Esto permitía a la luz fluir libremente a través de él. El señor Ballard usó el seudónimo de Godfrey Ray King. El significado de este es, God frees by the power of light and becomes king, Dios libera por el poder de la luz y se hace rey. Después de su ascensión, le fue otorgado el título honorario Dios de la Obediencia. El señor Ballard fue el canal, en la forma humana, que usó el maestro ascendido Saint Germain para traer esta enseñanza a la humanidad. Él era la puerta abierta a través de la cual los maestros ascendidos podían trabajar. En el ámbito físico.
Los maestros ascendidos dieron la información e instrucción a los estudiantes, a través de él. De esta manera, los estudiantes aprendieron cómo cooperar con los grandes seres, y por ello manejaron condiciones de importancia mundial. El señor Ballard, como miembro de la Gran Hermandad Blanca, se convirtió en un padrino personal del servicio de la transmisión de la llama de El Puente a la Libertad, actuando como padrino del foco estudiantil en Denver, Colorado. 21 Lecciones Esenciales Volumen 3, Pack 107, por Werner Schroeder, Serapes Bay Editores S.A. Panamá. Guy W. Ballard. Godfrey Raikin. El significado interno del nombre Godfrey Raikin es Dios liberado por el poder de la luz y se hace rey. Fue conocido en el mundo externo con el nombre de Guy W. Ballard. Fue el canal en forma humana que el maestro ascendido Saint Germain preparó y usó para traer adelante esta instrucción a la humanidad. Fue la puerta abierta a través de la cual los maestros ascendidos pudieron trabajar en el ámbito físico. Los maestros ascendidos dieron la información e instrucción a través de él a los estudiantes. Así se enteraron de cómo cooperar con los maestros ascendidos, y de ese modo manejar condiciones tanto mundiales como de importancia cósmica. Godfrey fue el mensajero del maestro ascendido Saint Germain y estuvo bajo su dirección directa. Fue uno de los hijos del rey, Saint Germain, en esa civilización de hace 70.000 años. Fue el centurión romano Aemilius en el tiempo de Jesús y ofreció su asistencia. Jesús no la aceptó, conociendo el servicio que Godfrey tendría que prestar en este día futuro, traer adelante esta instrucción. El centurión romano más tarde se convirtió en procurador, gobernador, de las Islas Británicas. Aemilius y Adine fueron los primeros en hospedar a San Pablo Apóstol en su misión allá, para proclamar la enseñanza de Jesús el Cristo. Se dio a conocer que él fue Ricardo Corazón de León, 1157 a 1199, y George Washington, 1732 a 1799, en encarnaciones anteriores. Su cualidad predominante es la obediencia. También hace referencia a él como el Dios Obediencia. Su nombre cósmico es Obediencia. En los planos internos se le conoce como Godfrey. Es solo debido a esa obediencia que se logró tanto. Esto es, él dio obediencia iluminada. En la mayoría de la gente, o sea, las masas que obedecen, esta obediencia es ciega. Usualmente obedecen la dominación de alguna persona fuerte. La obediencia iluminada tiene lugar cuando el individuo obedece a la llama dentro del corazón a través del entendimiento, en vez de a los dictados de otro. También se le conoce como el Gran Médico. Durante su ministerio en la tierra, por un periodo de 5 años, ocurrieron más de 20 simultáneas a su llamado. Muchos de los susodichos milagros tuvieron lugar a través de él, así como también precipitaciones en diversos momentos. Manifestó la conciencia crística a través de la forma externa. Fue el foco en el plano físico para la acción crística. En su apariencia externa se veía como otros hombres en forma física. Sin embargo, era diferente. Sus cuerpos internos, vehículos, habían sido purificados. Esto permitía a los poderes de la luz fluir libremente a través de él. Este fue el estado en que él prestó servicio público por los últimos 3 años de su vida en forma física. En 1936 había prestado suficiente servicio para balancear completamente su cuenta con la vida, y pudo haber ascendido entonces, pero escogió de su propio libre albedrío, permanecer y ser el contacto y canal a través de quien los seres ascendidos pudieran trabajar, así como alcanzar a la humanidad. Al final de 1939, dejó el mundo de la forma y completó su ascensión en la víspera de Año Nuevo bajo la nueva dispensación.
Antes de ir a Mount Shasta y de tener esas experiencias consagradas en misterios develados, estuvo ocupado en algunos negocios de minería. Todas esas circunstancias parecían estar en su contra. Un día en Los Ángeles fue a la oficina de unos ingenieros de minas y las cosas estaban muy desfavorables. Caminaba por la calle en Broadway cuando de pronto se volvió y enfáticamente dijo: «Me has atemorizado por última vez. Tú no tienes poder». Hablaba realmente a esa fuerza limitante, la cual era su creación humana. Desde ese entonces en adelante las cosas comenzaron a cambiar para mejor. Poco después de eso, fue llamado a una posición gubernamental en Mount Shasta, donde más tarde conoció al maestro ascendido Saint Germain en un cuerpo visible y tangible. Después de eso, tuvo aquellas experiencias que están registradas, así como algunas que no lo están. Los maestros nos dijeron algunos años después que si Godfrey no hubiera asumido esa postura contra lo humano ese día allá en Los Ángeles, 10 minutos después hubiera sido muy tarde. Ese fue un momento cósmico, y de no haber actuado de acuerdo con eso, no se hubiera convertido en el canal para esta instrucción, y esta no se hubiera podido dar. Unos 10 años más tarde, cuando presumiblemente estábamos parados en el mismo sitio, estuvimos conscientes de que había una corriente definida de energía allí. En la acera habían colocado un símbolo que consistía de 3 penachos. El tendero sabía algo de este conocimiento superior y lo había colocado ahí. Por supuesto, él no estaba consciente de lo que había ocurrido en ese lugar. Fue llevado por el maestro Saint Germain dentro de algunos retiros para que experimentara estas cosas de primera mano de manera que tuviera al corriente, plenamente consciente de los poderes y acciones internas de la ley. Atestiguó 2 ascensions en la cueva de símbolos. Tuvo estas experiencias en un cuerpo de pura luz creado por Saint Germain para que pudiera funcionar en él. Este cuerpo no tenía imperfecciones. Era visible y tangible como cualquier cuerpo físico, y él pagó su pasaje en el buque de vapor y el taxi etc. como lo hicieron Rex, Bob, Nada y Perla, quienes estuvieron en sus propios cuerpos físicos. El tener tales experiencias elevó tanto la acción vibratoria del cuerpo físico y los cuerpos internos, que Godfrey pronto pasaría a través de la ascensión. De allí que la gran ley permitiera que este cuerpo le fuera provisto. Su propio cuerpo físico estuvo en un apartamento en Denver, Colorado, simultáneamente. Salía de él y se iba en este otro cuerpo con los otros del grupo o donde quiera que era dirigido a ir. Regresaba a su propio cuerpo físico en cualquier momento, muy a menudo, una vez cada 24 horas, y lo atendía. Cuando estaba lejos de él, este quedaba en un sueño profundo. Si hubiera tenido esas experiencias en su cuerpo físico, este hubiera sido elevado y perfeccionado al punto que también hubiera ascendido. De esta manera, este le permitió presenciar y ser parte de estas grandes actividades y de ese modo atraer la sustancia y sentimiento dentro de su conciencia externa y permanecer así allí, para dar y transmitir su conocimiento, instrucción y sentimiento a los estudiantes y a la humanidad en las clases públicas por todo Estados Unidos, así como por medio de libros. Él dijo que podía hacer muchas cosas mientras estaba en ese otro cuerpo, lo cual no hubiera podido hacer en el suyo propio. Manejó un automóvil, cosa que nunca había hecho en vida en su cuerpo físico. La llama triple se sostuvo en su palma sin ningún efecto molesto. Mientras tuvo esas experiencias, fue hecho miembro de la Gran Hermandad Blanca como lo fueron otros del grupo. Esa fue la primera vez que seres no ascendidos fueron admitidos en el retiro antes de ser miembros. Cuando regresó a casa después de haber tenido esas experiencias, su luz fue grandemente intensificada. A medida que de nuevo contactó y vivió en el mundo exterior, su luz comenzó a disminuir gradualmente, para retroceder hasta cierto punto. Un estudiante notó y observó esto, lo que le mostró lo que hará el poder de la atención y cuán importante es este poder. Él tiene ahora una estatura superior a los 2 metros.
Su flor favorita es la lila, violeta. La Ley de la Vida volumen 2 por ADK LAC, PAC 111, Serapes Bay Editores S.A. Panamá. Transición del señor Ballard. En abril de 1936, Guy Ballard había calificado para su ascensión. Él decidió continuar con esta instrucción para ayudar a Saint-Germain a traer la Edad Dorada. El señor Ballard hizo la transición el 31 de diciembre de 1939, habiendo dado conferencias hasta el final. Guy Ballard ascendió bajo una dispensación especial obtenida mediante los esfuerzos de la diosa de la luz, de la diosa de la libertad, y del ser ascendido conocido como el poderoso Victory. Bajo esa dispensación, la cual se aplica a toda la humanidad, ya no es necesario que corrientes de vida calificadas eleven el cuerpo físico purificado al ser crístico, y luego asciendan a la presencia Ayam Yo Soy como lo hiciera Jesús. La nueva acción es que la esencia purificada del cuerpo físico será atraída al cuerpo etérico, y a continuación, tendrá lugar la ascensión a la presencia Ayam Yo Soy. Bajo la nueva actividad, la estructura externa, el cuerpo físico queda. Esto hace que sea mucho más fácil lograr la ascensión. Saint-Germain denominó a este acto de misericordia, el más grande regalo que jamás se le haya ofrecido a la humanidad. El hombre, su origen, su historia y su destino, PAC 157, por Werner Schroeder, Serapes Bay Editores S.A. Panamá. El maestro ascendido Godfrey Raikin. Anteriormente el señor Ballard. El mensajero Guy W. Ballard se encontró con Saint-Germain por primera vez en agosto de 1930 en el Monte Shasta. Esta experiencia histórica de iluminación se encuentra hermosamente detallada en el libro Misterios Develados por Godfrey Raikin. Después de esas experiencias y después de un periodo de preparación, el señor Ballard se convirtió en el mensajero de la actividad Ayam Yo Soy. Después de las experiencias en el Monte Shasta, el señor Ballard regresó a su casa en Chicago, en donde Saint-Germain le dio más explicaciones, como parte de muchos discursos. Las instrucciones de Saint-Germain fueron dadas al señor y a la señora Ballard por medio del rayo de luz y sonido. Algunas fueron impartidas por Saint-Germain en su cuerpo de maestro ascendido. El trabajo de la actividad Ayam Yo Soy empezó en 1934. El señor Ballard dio clases y habló a grandes audiencias por todos los Estados Unidos. La señora Ballard habló por la radio. Juntos alcanzaron a cientos de miles de personas. Saint-Germain fue espléndido al ponderar al señor y a la S.R.A. Ballard. Él dijo, ellos han probado su habilidad de estar en la luz, y sin deseo personal o egoísta alguno han llevado el mensaje auténtico de la poderosa presencia Ayam Yo Soy. Es solamente a través de su obediencia alegre y dispuesta a nuestros más pequeños deseos, que es posible brindarles esta expresión y entendimiento de la enseñanza del Ayam Yo Soy con pureza y claridad. El señor Ballard se había ganado el llamado tan grande de ser mensajero autorizado de la Gran Hermandad Blanca por haber tenido algún tipo de relación con Saint-Germain. En una encarnación previa él fue George Washington. Alice Schutz me explicó que antes de dirigirse al público, el señor Ballard nunca sabía de qué iba a hablar. Todo lo que sabía era que Saint-Germain le había solicitado que arrendara cierto auditorio en tal ciudad, en tal fecha. Después de que esto se hubiese hecho y la audiencia estaba congregada, el señor Ballard se acercaba a la plataforma. Entonces, frente a él aparecían letras doradas de luz viviente de 2 pulgadas de alto. De esos mensajes, él leía a la audiencia. Algunas personas sentadas en las primeras filas veían esas letras de luz viviente. Algunos sentados en la parte de atrás, también las veían. Esta experiencia fue confirmada por William J. Cassiere, también conocido como el hermano Bill. Él fue uno de los 7 mensajeros seleccionados por Saint-Germain para trabajar bajo el señor Ballard. El señor Cassiere me explicó que él vio las letras de luz viviente en la primera fila y también cuando se sentaba en la fila de atrás.
Alice Schutz le dijo a los estudiantes que el señor Ballard era clarividente y clariaudiente. Usualmente, él no tenía ningún problema para leer las letras de 2 pulgadas al público, pero cuando estaba perturbado era como leer a través de lágrimas. Durante su ministerio en los años 30, el señor Ballard tuvo gran éxito demostrando el poder sanador de la presencia I Am Yo Soy. 20.000 sanaciones se atribuyen a sus llamados de ayuda a la presencia I Am Yo Soy y a la hueste ascendida. William Cassiere fue testigo de muchas de esas sanaciones, algunas de las cuales ocurrieron instantáneamente. Algunas de estas sanaciones se describen en la publicación de la AMTF, la Ley de Precipitación. En abril de 1936 el señor Ballard clasificó para su ascensión. Él decidió continuar con su instrucción para ayudar a Saint Germain a traer la nueva era dorada. El señor Ballard hizo la transición el último día de 1939, habiendo dado conferencias hasta el final. El señor Ballard ascendió bajo una dispensación especial obtenida a través de los esfuerzos de la diosa de la luz, la diosa de la libertad y del ser ascendido conocido como el poderoso Victory. Bajo esa dispensación, la cual se aplica a toda la humanidad, ya no es necesario que los individuos que califiquen, eleven sus cuerpos físicos a su ser crístico, y después asciendan a la presencia I Am Yo Soy, como lo hizo Jesús. La nueva acción es que la esencia purificada del cuerpo físico será atraída dentro del cuerpo etérico y a continuación, la ascensión hacia la presencia I Am Yo Soy tendrá lugar. Bajo la nueva acción, la estructura exterior de la forma física permanece. Esto hace mucho más fácil obtener la ascensión. Saint Germain llamó a este acto de misericordia el más grande regalo que se ha ofrecido a la humanidad. El primer servicio de la transmisión de la llama tuvo lugar el 18 de octubre de 1952. Se les comunicó a los estudiantes del retiro del mes, las características de la llama y los maestros ascendidos quienes actúan como padrinos, apoyando al grupo local. El número total de maestros ascendidos que actuaron como padrinos fueron 26. Entre ellos estaba el maestro ascendido Godfrey. Él actuó como padrino del grupo de estudiantes en Denver, Colorado. El puente a la libertad. Biografías de 107 maestros ascendidos por Werner Schroeder. Los mensajeros, los Ballard. Guy Warren Ballard nació el 28 de julio de 1878 en Newton, Kansas, el último de 8 hermanos. Cuando terminó la secundaria, se fue a estudiar a una escuela de negocios en Iowa. Cuando era joven, era muy tímido para alguien que había sido destinado a ser el mensajero de la hueste ascendida. Los lectores de Misterios Develados recuerdan a Godfrey enfrentando la pantera en Mount Shasta y superando su miedo. Esta era la prueba que tenía que pasar para poder continuar su asociación con los maestros ascendidos. Por un tiempo, representó a su tío como manager de Blue High, una mina de plomo y plata cerca de Tucson, Arizona. Esto despertó el recuerdo del don interno de Guy por las operaciones mineras en una encarnación previa hace mucho tiempo. Edna Anna Wheeler Ballard nació el 25 de junio de 1886 en Burlington, Iowa. En 1893 su familia se mudó a Chicago. Su hermano mayor era dueño de una librería, El Rincón del Filósofo, que se especializaba en publicaciones metafísicas, y Edna administraba el negocio mientras estudiaba arpa. Tomaba 2 lecciones a la semana, manejando el auto 2 horas por tramo. Nota: en una charla de mesa redonda del 9 de septiembre de 1965 ella contó cómo usaba estos largos viajes mientras manejaba, para visualizar en detalle su debut como música profesional en el escenario del Orchestra Hall, el arpa que quería, su túnica de satín bordada en dorado, su selección musical y los avisos de prensa que se necesitaba para lanzar su carrera. 2 años más tarde, el recital fue casi exactamente como lo había visto. Para 1912, con una musicalidad superior y una técnica sólida,
se convirtió en una de las principales arpistas de la ciudad. Comenzó a componer piezas para arpa, dio lecciones privadas y salió de gira por el medio oeste de Estados Unidos y Ontario, Canadá. El estudio de Edna Wheeler estaba en Leonie Alley Building al sur de la avenida Wabash. Era un negocio de música bien grande, y por mucho tiempo fue un lugar prominente para estudiantes y maestros. La firma había ganado la reputación como fabricante de las arpas más finas del mundo. Un día, en 1912, Guy Ballard, recientemente asentado en la ciudad, pasó por el negocio y alcanzó a ver una arpa dorada y brillante en exposición. Se sintió impelido a aprender más de este instrumento. Al preguntar adentro del negocio, lo enviaron al estudio de la señora Wheeler en el segundo piso. Un reconocimiento profundo sucedió entre los dos jóvenes. Como el mismo M.R. Ballard lo contó, no se tocó mucha arpa esa tarde. Él comenzó las clases y durante sus encuentros semanales, descubrieron que tenían un interés común en religiones esotéricas. Se casaron el 21 de marzo de 1916. El 12 de mayo de 1918, nació un niño al que llamaron Donald. Nota: el certificado de nacimiento de Donald revela que su nombre legal era Edona Eros, un nombre simbólico y consistente con las visiones metafísicas de sus padres. Edona es claramente una variante de Edna, que a su vez, se puede interpretar como Edón, que significa sabiduría divina. Eros es el nombre del dios griego del amor. Se asume que los mensajeros representaban la Trinidad de amor, M.R. Ballard, sabiduría, Donald, y el poder, la señora Ballard. Tan completa era la expresión de estas tres cualidades en cada uno de los mensajeros, que uno debería ser cuidadoso con las etiquetas. El señor Ballard era empleado de la Ford en ese momento. La señora Ballard continuó su trabajo musical con un programa semanal de radio en la WBBM de Chicago y algunas giras ocasionales. El 27 de octubre de 1919, ella tocó en una cena cívica en Kingston, Ontario en honor del príncipe de Gales, Eduardo VIII, duque de Windsor. Nota: los comunicados de prensa reimprimieron la partitura. Como la contemplación de la amada Lotus. En la conversación del amado Saint Germain sobre las tres plumas del alma. La llama insustenta. Él comenta sobre este simbolismo de la fleur de lis que usaba el príncipe de Gales como que fue algo alguna vez conocido en Inglaterra pero que ahora está olvidado. La interpretación de la señora Ballard se disfrutó mucho y más tarde fue invitada a visitar el Palacio de Buckingham. Ella fue la instructora de arpa del Colegio de Música de Chicago, un conservatorio mundialmente conocido. Donald, un niño precioso, fue anotado por un año en una escuela militar preparatoria en Chicago. Nota: en la biblioteca musical de la señora Ballard, se encontraba una copia de una canción escolar publicada en 1934 por la Academia Militar de Parque Morgan en Chicago, aproximadamente la misma época en la que se anotó a Donald. Esta era su escuela. Arriba de todos los artículos de América Joven en la voz de la Jam Yo Soy de 1936 a 37, se lo muestra con su uniforme, del cual estaba muy orgulloso. El uniforme es uno de los atuendos históricos que se muestra en el Templo de la Libertad en Shasta Springs. Extracto de The History of the I Am Yo Soy Activity and Saint Germain Foundation. Edna Ballard. Edna Ann Wheeler Ballard, 25 de junio 1886 a 10 de febrero 1971, también conocida como Lotus Ray King. Edna nació en 1886 en Burlington, Iowa. Su madre era Anna Hewitt Pierce y su padre era Edward G. Wheeler, un empleado ferroviario. M.R.S. Ballard se convirtió en concertista de arpista en 1912. Guy Ballard conoció a Edna Wheeler en su estudio. Ella era una arpista consumada. Al ver un arpa de oro reluciente exhibida en una tienda de música,
se sintió impulsado a aprender más sobre el instrumento. Lo enviaron al estudio de la señorita Wheeler en el segundo piso y los dos sintieron una atracción inmediata. Se casaron en 1916 cuando él tenía 38 años, Edna tenía 30. Tanto Guy como Edna Ballard estaban muy interesados en el ocultismo. La señora Ballard trabajó en una librería administrada por su hermana, llamada Philosopher's Nook, que era más que una librería de ocultismo. Antes de que los Ballards fundaran la actividad I Am Yo Soy, la señora Ballard también se desempeñó como editora y escribió una publicación periódica en The American Occultist, y luego cambió su nombre a The Diamond. Ella habla de la I Am Yo Soy en esos diarios y a veces usaba el seudónimo de Veritas. Ella habla del yo interior divino universal en el Nuevo Pensamiento. También presentó recomendaciones de libros como el de Leadbeater, de Theosophy. Ella era muy leída en todos los temas ocultistas y tenía una enorme biblioteca de libros ocultistas. Publicaciones de la señora Ballard en The American Occultist. El papel de Edna dentro de la actividad I Am Yo Soy fue el de mensajero autorizado de los maestros ascendidos, junto con su esposo e hijo, si bien Guy W. Ballard fue el mensajero principal del maestro ascendido Saint Germain y otros maestros, incluido el maestro ascendido Jesús Cristo. Donald Ballard. Edona Eros Donald Ballard, 1918 a 1973, Donald Ballard, hijo Guy W. Ballard y Edna W. Ballard, uno de los 3 mensajeros autorizados por Saint Germain, participó activamente en la actividad I Am Yo Soy desde 1934 hasta 1943. Sirvió en el ejército de los Estados Unidos desde 1943 hasta 1946. Desde 1946 hasta 1950 no se dedicó al trabajo en la actividad I Am Yo Soy, pero dedicó su tiempo al diseño y fabricación de equipos de sonido para la Saint Germain Press. Fue ingeniero jefe en las transmisiones realizadas por la actividad I Am Yo Soy desde Ura, Colorado, 5 o 6 veces al año durante los años 1946 a 1950 inclusive. Durante este periodo, vivió en Santa Fe. En 1970, Donald pronunció un discurso hablando de sus primeros años en la casa Ballard. Dijo que cuando tenía unos 6 años 1924 los maestros ascendidos hablaron a través de su padre. Muchas noches se sentaban y discutían temas sobre la ley divina y luego su padre se quedaba muy quieto y un escalofrío recorría su cuerpo y el Mourya o Kutumi hablaban a través de él sobre temas personales y asuntos familiares. Después de unos años, Donald recuerda cómo el maestro ascendido Saint Germain vino a través de su padre por primera vez. Conferencias y pláticas de Donald Ballard publicadas en La Voz de la I Am Yo Soy. Charla de Donald Ballard, Chicago 1970. William J. Cassiere, Brotherville. William J. Cassiere preparó el camino para Guy Ballard y la hueste ascendida de la misma manera en que Juan el Bautista preparó el camino para Jesús. Asistía a clases de la Biblia, explicando el significado de la afirmación I Am Yo Soy lo que I Am Yo Soy, y hablaba acerca de pasajes bíblicos que se pueden interpretar como relativos a la reencarnación. De esta manera, ponía las bases para una visita futura del señor Ballard. Brotherville conoció al señor Ballard justo después de su experiencia en Mount Shasta. El señor Ballard puso su brazo alrededor de él, diciendo, Bill Boy, hemos trabajado juntos, en encarnaciones anteriores, muchas veces. Brotherville, como le llamaban los estudiantes, primero fue un mensajero designado por Saint Germain. Después, el 25 de diciembre de 1934, Saint Germain lo hizo un mensajero completo. En un dictado que el amado Saint Germain dio a través del señor Ballard, el cual tenemos en nuestro poder en la sede de la AMTF, él afirma, amado Billy Boy, es mi gozo y privilegio hacerte un mensajero completo en esta dispensación de la actividad I Am Yo Soy.
Te felicito por el trabajo espléndido que estás haciendo. Brother Bill impartió muchas clases. Algunas veces daba conferencias a 5 grupos diferentes durante la semana. Le aseveró a Werner Schroeder que cuando el señor Ballard y yo dictábamos conferencias, casi nunca había una clase durante la cual no ocurriera un milagro mayor. Muchas veces la gente dejaba sus muletas en las reuniones. Cerca de 30 de estos milagros están registrados en el libro Milagros de Hoy de Brother Bill. Dejó todas sus posesiones de naturaleza espiritual con la AMTF y nosotros encontramos registros adicionales de cerca de 20 sanaciones. Le contó a Werner que cerca de 2/3 de la gente que solicitaban que lo sanara, eran sanados. Aseveró que el señor Ballard tuvo los mismos resultados. En un dictado privado de Saint-Germain a través del señor Ballard, dado el 18 de agosto de 1939, se le dijo a Brother Bill que había ganado la ascensión. Este documento también está en posesión de la AMTF. Annette y Werner Schroeder conocieron a Brother Bill en su última conferencia pública, en Grants Pass, Oregon, en 1985. Nos convertimos en buenos amigos. Lo visitamos varias veces en su último hogar, el hogar de veteranos en Yountville, California. Estaba muy interesado en el trabajo de la AMTF, y se hizo miembro. Cuando la AMTF imprimió el libro Misterios Develados en 1986, Brother Bill gritó de júbilo: ya era hora. Este libro y otros de la serie de Saint-Germain no estuvieron disponibles en las librerías y al público en general desde 1940 hasta 1986. Brother Bill tenía casi 90 años de edad cuando lo conocimos. Cuando hablábamos de la luz y de esta enseñanza, todo su semblante relucía. Werner dijo de él: Brother Bill era el caballero más sincero, humilde, cortés y erudito que jamás haya conocido en mi vida. Verdaderamente era un santo, una inspiración para todo aquel que tuvo el privilegio de conocerlo. Exhibía una maestría total sobre las cualidades de los 7 rayos, y nos dio muchos aspectos de la actividad de los años 30 y de la forma como operaba la hermandad. Brother Bill ascendió a la edad de 90 años, en 1987. Los miembros de la AMTF hicieron un servicio de ascensión por él. 21 Lecciones Esenciales Volumen 3, Pack 111, por Werner Schroeder, Serapes Bay Editores S.A. Panamá. El maestro ascendido William J. Cassiere. Hermano Bill. William J. Cassiere preparó el camino para el señor Ballard y la hueste ascendida, de la misma forma que Juan el Bautista le preparó el camino a Jesús. Él dio clases de Biblia, explicando el significado de la frase I am yo soy lo que I am yo soy, y habló sobre pasajes bíblicos que podían ser interpretados como si hablaran de la reencarnación. De este modo, él creó las bases para la futura visita del señor Ballard. El hermano Bill conoció a M.R. Ballard justo después de las experiencias de M.R. Ballard en el Monte Shasta. El señor Ballard le da un abrazo diciendo: querido Bill, hemos estado trabajando juntos, en encarnaciones previas, muchas veces. El hermano Bill, como le llamaban sus estudiantes, primero fue un mensajero designado por Saint-Germain. Más tarde, el 25 de diciembre de 1934, se convirtió en mensajero en pleno, full messenger, por Saint-Germain. En un dictado dado a través del señor Ballard, por el amado Saint-Germain, copia del cual se encuentra en nuestra posesión en la sede de la AMTF, dice: amado Billy, me llena de alegría y es un privilegio nombrarte mensajero en pleno de la dispensación de la actividad I am yo soy. Te felicito por el espléndido trabajo que estás realizando. El hermano Bill dictó muchas clases. Dando seminarios en muchas ciudades, él daba conferencias hasta 5 grupos diferentes durante la semana. Él me dijo: cuando el señor Ballard y yo estábamos dando las conferencias, no había casi ninguna clase durante la cual no ocurriese por lo menos un milagro.
Muchas veces la gente dejaba sus muletas en las reuniones. Como 30 de estos milagros están registrados en el folleto del hermano Bill Los Milagros de Hoy. Él le dejó todas sus posesiones de naturaleza espiritual a la AMTF y entre ellas hemos encontrado reportes adicionales de cerca de 20 sanaciones. Igualmente me dijo que cerca de 2/3 de la gente que solicitaban sanación de él, fueron sanados. Y declaró que el señor Ballard también había tenido los mismos resultados. Durante un dictado privado dado por Saint Germain a través del señor Ballard del 18 de agosto de 1939, se le dijo al hermano Bill que había ganado su ascensión. Ese documento también está en posesión. Después de salir de la actividad I Am Yo Soy, el hermano Bill trabajó como vendedor inmobiliario. Durante este tiempo vendió muchos libros de El Puente de la Libertad. Yo fui el mejor vendedor de Geraldine, nos dijo. Yo conocí al hermano Bill en su última conferencia en Grants Pass, Oregon en 1985. Nos hicimos buenos amigos. Lo visité varias veces en su última casa, la casa de los veteranos en Yountville, California. Él estaba bastante interesado en el trabajo de la AMTF, y se hizo miembro. Cuando la AMTF imprimió el libro Misterios Develados en 1986, Grito de la Alegría, ya era hora. Este libro y los otros de la serie Saint Germain no estuvieron a disposición de las tiendas de libros y del público en general de 1940 a 1986. El hermano Bill estaba en sus años 80 cuando lo conocí. Cuando hablamos acerca de la luz y esta enseñanza, todo su semblante brillaba. El hermano Bill fue un caballero muy sincero, humilde, cortés y un erudito. Fue un verdadero santo y una inspiración para todos los que tuvieron el privilegio de conocerlo. Exhibía total maestría sobre todas las cualidades de los 7 rayos y nos dio mucho entendimiento sobre la actividad de los años 1930, y la manera en la que la hermandad opera. Los escritos del hermano Bill han sido incluidos en el libro de la AMTF La Ley de la Precipitación. Él hizo su ascensión a sus 90 años en 1987. Miembros de la AMTF realizaron el servicio de ascensión para él. Biografías de 107 maestros ascendidos por Werner Schroeder. Charles Sindelar. Charles James Sindelar, 27 de mayo de 1875 a 15 de mayo de 1947, fue un ilustrador y pintor estadounidense, que más tarde se centró en el arte religioso. Sindelar se forjó una reputación en el diseño gráfico y la ilustración durante el primer cuarto del siglo XX a través de su favorablemente evaluada creación de varios diseños de portadas de menús producidos para una serie de eventos conocidos como las Cenas Lotos Club, en New York City. Las listas de invitados para los eventos incluyeron 4 presidentes estadounidenses y otros notables de la época, incluido el escritor Mark Twain. Las portadas de Sindelar incorporaron una imagen de la celebridad que estaba siendo agasajada en el evento, acompañada de detalles intrincados. En los años 1930 y 1940, junto con Maida Camara, 1894 a 1976, Sindelar produjo obras de arte para la actividad I Am Yo Soy de la Fundación Saint Germain. En septiembre de 1929 Charles Sindelar pintó un retrato de Jesucristo como aparece hoy en su cuerpo de maestro ascendido. Tuvo visitas personales de Jesús a las 2 de la mañana durante 22 noches consecutivas en el 6200 de Fountain Avenue, Los Ángeles, California. En 1935 el amado Saint Germain también posó para el retrato del maestro ascendido Saint Germain del señor Sindelar en el Hotel Richelieu, 1050 Van Ness Avenue, San Francisco, California. De 1936 a marzo de 1942 publicó y colaboró en la producción de La Voz de la I Am Yo Soy, revista mensual. Creó la obra en los estudios Sindelar, 2600 Siglo Over Street, Los Ángeles,
California, EU. En 1940, Sindelar fue uno de los acusados en el juicio por fraude postal de la actividad I Am Yo Soy, específicamente en relación con la afirmación del grupo de que Jesús se había sentado personalmente para su retrator. Los Ballards declararon que otros maestros ascendidos, incluido el maestro ascendido Saint Germain, también posaron para Sindelar, y además afirmaron que Sindelar era la reencarnación de Leonardo da Vinci. Gerald Barbie Bryan le dio crédito a Sindelar por el retrato del conde de St. Germain que se exhibió en el escenario durante los servicios de la actividad I Am Yo Soy. Norman Robert Westphal, escribiendo como Mahatma Amsumata, le dio a Sindelar el crédito de 2 retratos más, uno de Jesucristo y el otro de Metralla. Sindelar fue absuelto personalmente de los cargos en su contra. Honramos a Charles Sindelar, un estudiante de los maestros ascendidos, que asistió a los amados Godfrey y Lotus, los mensajeros de la actividad I Am Yo Soy. Charles Sindelar había sido previamente encarnado como Lázaro durante el ministerio de Jesús, así como Leonardo da Vinci. Charles Sindelar fue el artista del señor Ballard y Maida Camara fue el artista de la señora Ballard. Entonces, cuando el señor Ballard desencarnó, la señora Ballard pareció preferir las obras de arte de Maida Camara. La voz de la I Am Yo Soy y las imágenes utilizadas por la actividad I Am Yo Soy. En los primeros años de la actividad I Am Yo Soy, la revista La Voz de la I Am Yo Soy, así como muchos otros materiales de enseñanza e imágenes maravillosas, fueron creadas por Charles Sindelar e impresa y publicada en los estudios Sindelar en Los Ángeles, California. Charles y Pearl Sindelar eran personas profundamente espirituales. Charles fue un artista de fama mundial, que dio libremente de sus habilidades artísticas y talentos a la incipiente actividad I Am Yo Soy. Pearl había dado clases de sanación antes de dedicar su servicio a la actividad I Am Yo Soy. Tanto Charles como Pearl apoyaron a los Ballard con todo su corazón, con su tiempo, su energía, su amor. Así como proporcionaron apoyo financiero. Ambos sirvieron lealmente al amado Maestro Ascendido Saint Germain y a su mensajero Guy Ballard. El señor Sindelar desarrolló ayudas gráficas para las grandes clases, así como para el uso personal de aquellos que estudian la enseñanza maestra ascendida traída por medio del señor Ballard. Una imagen de gran importancia fue producida y se le llamó la gráfica, The Chart, conocida por los hispanoparlantes como la lámina, y fue desarrollada como una manera de ayudar a los individuos a imaginar su presencia de Dios y debía ser usado para ayudar al individuo a enfocar su atención en esa presencia I Am Yo Soy. En cada clase en los primeros días de la actividad I Am Yo Soy los Ballard siempre comenzaron explicando y enfatizando los varios aspectos de la identidad crística de cada uno usando esta imagen, enfatizando la importancia de entender que mientras el vehículo humano y la chispa del alma crística estaban trabajando juntos en el plano físico de la tierra, el santo ser crístico y la presencia de Dios del individuo, o sea, 2/3 de la identidad total de cada uno, estaban trabajando en la octava maestra ascendida. Nos enseñaron que la figura superior en la gráfica representa el cuerpo electrónico de la presencia poderosa I Am Yo Soy, que es el enfoque individualizado de Dios, quien crea el cuerpo físico. Los círculos de color alrededor de la figura superior representan el bien acumulado de todas las encarnaciones anteriores. Es energía calificada constructivamente y es el total de todo el esfuerzo autoconsciente. Hay un rayo de luz que va desde el corazón de la presencia a través de la parte superior de la cabeza y se ancla en el corazón del cuerpo físico. Trae consigo la vida y la luz de Dios por la cual el cuerpo físico puede moverse. Entre la presencia de Dios y el cuerpo físico está el santo ser crístico. Se nos dice que conoce los requerimientos de la vida física, y va a la presencia por cualquier luz diagonal energía que se necesite para manifestar las condiciones que necesita el individuo, cuerpo y alma.
De gran importancia es nuestro uso de la llama violeta porque es el único método disponible para que el ser humano se deshaga de las acumulaciones de discordia, que pueda ser disuelto y consumido toda causa y efecto, registro y memoria, y liberándonos de los efectos de todos los errores del pasado. Si la ascensión es nuestra meta, entonces debemos llamar a nuestra presencia crística y pedir que la llama violeta consumidora sea encendida a través de nosotros, desde nuestros pies hacia arriba y a través de todo nuestro cuerpo físico, emocional y mental. Entonces lo visualizamos como un soplete. Y disolverá y consumirá cada cosa negativa que hayamos creado sobre nosotros mismos. Se nos instruye que esta es la única manera en que podemos llegar a ser libres de la rueda del nacimiento y renacimiento. Y si pensamos que no es necesario usar la llama violeta, eventualmente encontraremos que eso es un gran error, porque todos hemos cometido errores. El amado Maestro Ascendido Saint Germain ha dicho que debemos sentir con gran seguridad, que cuando nosotros llamamos a nuestro poderoso Dios Yo a la acción, no hay nada que impida su pleno cumplimiento. Tenemos que sentir la majestuosa verdad de esto. Entonces, cuando hagamos un llamado, nuestra presencia Ayam Yo Soy a la acción, sabemos que se debe cumplir aquello a lo que está dirigido. No puede fallar porque esa es la ley de su ser. Es también la ley de nuestro ser. Historia de la nueva cabeza de Cristo. Por William McCraig. ¿Cree usted en las visitaciones? Conozco a muchos que se burlan de la idea, y hay muchos que se maravillarán de las circunstancias que produjeron la nueva cabeza de Cristo. Si pudieras disfrutar de la amistad del artista, el señor Charles Sindelar, aceptaría su historia de esta visita como un hecho evangélico. El señor Sindelar es un artista de fama mundial. No solo pinta, sino que domina el arte del aguafuerte, una combinación de la que pocos artistas pueden presumir. Ha tenido el honor de pintar retratos de celebridades como Percy Rockefeller, David Lloyd George de Inglaterra y 3 presidentes de los Estados Unidos, Roosevelt, Taft, Harding, también expresidente Calles de México. Y ha hecho un grabado de Herberto Hoover. Fue artista para el gobierno durante la Guerra Mundial y tiene el mérito de crear más de 1600 dibujos y muchos carteles utilizados durante la campaña Liberty Loan. ¿Recuerdas esas obras maestras de arte? Ha hecho muchas de las marcas conocidas a nivel nacional. Recuerda el cuáquer utilizado por Cuáquero Utzco y el peñón de Gibraltar de Prudential Life Insurance Co. Fueron creados por Charles Sindelar. Ha hecho casi todas las portadas de los menús de las cenas ofrecidas por el Lotus Club de Nueva York durante los últimos 29 años. En tales ocasiones alguna celebridad bien conocida es la invitada de honor. El señor Sindelar hace un estudio exhaustivo de los logros de ese invitado de honor y luego cuenta la historia de su vida en forma de cuadro, todo en una placa de acero grabado. Tengo en mente la que hizo cuando Enrico Caruso era el invitado. Imagínese un aguafuerte de 12x24 mostrando a Caruso en los diferentes trajes de cada ópera conocida en la que ha aparecido el gran tenor. ¿Por qué te cuento estas cosas sobre este artista? Es construir el trasfondo, la experiencia y la aptitud, y mostrar por qué esta visión fue dada a Charles Sindelar. Su habilidad ha recibido aprobación espiritual, el honor más alto jamás otorgado a un artista, y ha sido seleccionado para dar esta nueva cabeza de Cristo al mundo. La nueva cabeza de Cristo es diferente de cualquier concepción que la haya precedido, es una brillante caracterización simpática, casi te sonríe, y los ojos suaves te dejan con una sensación de paz y felicidad. Déjenme decirles cómo llegó esta visión. En estas palabras, Charles Sindelar, artista de fama internacional, explicó cómo llegó a dibujar la bella cabeza de Cristo. El señor Sindelar se despertó una mañana a las 2. Como en un sueño, la imagen de Cristo estaba ante él y finalmente falleció. Este mismo fenómeno ocurría todas las mañanas a las 2 en punto durante 3 semanas.
Durante este periodo el artista no pudo hacer su trabajo regular. Cuando tomaba su paleta y se paraba frente a su lienzo para trabajar, esta imagen aparecía vagamente sobre la otra imagen. Para descansar mentalmente dejó caer su pintura y se dirigió a su mesa de grabado, y al recoger sus herramientas la misma imagen apareció en su placa de cobre. Esto, junto con las apariciones nocturnas, había superado al artista casi hasta el agotamiento. Mencionó los hechos a una dama de altos atributos espirituales y su respuesta inmediata fue: vete a casa, Charles, y pinta lo que has visto. Hizo eso mismo, y la imagen fluyó de su pincel como por arte de magia, e inmediatamente las visiones nocturnas cesaron, y toda su actitud mental cambió, y él descansó en paz. Después de 5 días de trabajo constante, la película estaba terminada. El señor Sindelar no estaba satisfecho con las líneas de la boca. Todos a su alrededor lo aclamaban hermoso. El artista se levantó, se dirigió a su caballete y en 2 horas había hecho las correcciones necesarias para retratar pictóricamente la visión de la cabeza del nuevo Cristo. Este nuevo cuadro ha sido aprobado por el clero de todas las denominaciones y está destinado a ir al Salón de la Fama, tomando su lugar junto a los Cabezas de Cristo de Hoffman y los otros grandes artistas. La verdadera semejanza de Jesús y Saint-Germain. La semejanza de Jesús que el señor Sindelar pintó es exactamente como miré a Jesús la víspera de Año Nuevo en el retiro en el Titan Real, cuando lo vimos en consulta con Saint-Germain y el alto maestro de Venus, deseando desde el gran amor de su corazón dar una bendición especial a América en este momento y a los estudiantes bajo la dirección de Saint-Germain. El cuadro que el señor Sindelar ha pintado de Saint-Germain es una semejanza absolutamente perfecta de él, como lo hemos visto muchas veces en el cuerpo tangible. Saint-Germain se reveló al señor Sindelar antes y mientras pintaba la imagen de Saint-Germain y ha dicho que es espléndida. Bendecimos al señor Sindelar eternamente por el trabajo perfecto que ha hecho al producir estos 2 retratos que son semejanzas reales y verdaderas de estos 2 maestros ascendidos, y los enviamos como derramamientos del gran amor y luz de la conciencia maestra ascendida que es su gran regalo a la humanidad. Los retratos de Jesucristo y Saint-Germain usualmente se muestran como un conjunto con la lámina de tu ser divino en el centro. El retrato de Jesús está a la izquierda y el de Saint-Germain a la derecha. Visto desde frente. Extractos de reminiscencias. De Virgilin Brown. He aquí algunos recuerdos interesantes de Charles Sindelar, escritos por Virgilin Brown, una estudiante de la actividad I Am Yo Soy que se unió en 1934 junto con su familia. Ella estuvo presente en los servicios de ascensión de Guy Ballard, así como Charles Sindelar. Charles J. Sindelar fue un hombre maravilloso que tuvo muchos eventos fascinantes que tuvieron lugar en su vida. He aquí solo un vistazo de esa vida, incluyendo la historia detrás del retrato del amado Jesús, la cabeza de Cristo. Cuando Charles era joven, había una vecina con quien conversaba a menudo. Se sentaban en su porche y hablaban. Disfrutaba enormemente tenerla como amiga. Un día lo invitó a la iglesia a la que asistía. Descubrió que su amiga estaba en la plataforma y luego se enteró de que era Mary Baker Eddy. Al principio de su carrera, Charles había sido capaz de dominar el arte de la pintura al óleo, así como la acuarela, el pastel y el aguafuerte, que es lo más inusual para un artista. En estos primeros días, hizo las marcas registradas de Aunt Jemima Hot Cakes, Prudential Life, The Masters Boys, Victor, para RCA, New York Life, la UNAI de Community Silver Company y Quaker Oats. A los 17 años, ya había hecho una fortuna. Aparentemente, todo lo que Charles tocó o fue parte de él ha sido sostenido. Cuando el amado Jesús pidió que la revista, La Voz de la I Am Yo Soy, apareciera, Charles hizo el trabajo de arte por varios años y se mantiene hasta el momento. Aproximadamente 2 años después, en 1947,
Charles Sindelar hizo su última visita a Oakland. Alrededor de 2 semanas antes de que Charles Sindelar hiciera su ascensión, había estado fuera del cuerpo 4 días, como Lázaro. Como se dice en la Biblia, Lázaro estaba muy cerca del Maestro Jesús. Es una similitud interesante. Cuando Charles regresó a su cuerpo después de los 4 días, tuvo una fuerte sensación de visitar a Benny Dorothy. Ensor y a su grupo en San Diego y a mi madre y a nuestro grupo en Oakland. Los Sindelars llegaron a Oakland la semana antes de la semana de la ascensión. El martes Charles fue invitado a estar en la plataforma. Aceptó y fue el martes y el miércoles. La señora Self en San Francisco escuchó que Charles estaba en el área de la bahía, así que lo invitó a hablar con su grupo el jueves. Empezó a ir pero terminó disculpándose con la señora Self diciendo que no podía venir. Regresó a Oakland y subió a la plataforma por tercera vez ese jueves por la noche. Debe haber alguna razón interna para que esté en la plataforma de Oakland 3 veces. A menudo vemos la triple actividad. Cuando los Sindelars visitaban Oakland, los llevábamos a diferentes comidas. Esta vez, Charles dijo, "Oh, me siento como las fresas". La camarera dijo que no tenían fresas, pero enviaron y compraron fresas, y a Charles le sirvieron fresas. En otra ocasión, fuimos al restaurante Confucio para una cena china. Tenían las peonías más hermosas. Charles comentó sobre esas hermosas peonías y cuando nos fuimos, le dieron una peonía. Todo lo que deseaba le fue entregado. Fue la experiencia más hermosa. En ese momento mi madre y yo vivíamos en un pequeño estudio, ahora una joyería. Mi madre, que era una buena cocinera, fue a buscar algo de comida después de la reunión. Charles Sindelar estaba hablando con mamá, y dijo, "Oh, Doris, tuve tantas charlas maravillosas con Brownie. Nos sentábamos y hablábamos de cosas diferentes". La madre dijo que quería preguntar de qué habían hablado, pero decidió esperar hasta que ella lo visitara en Los Ángeles. Esto fue justo una semana antes del día de la ascensión y al día siguiente, el viernes, los Sindelars regresaron a Los Ángeles. No fue fácil que se fueran. Era tan luminoso y no queríamos que se fuera. Su piel y el tacto de su mano eran como los de su amado papi, señor Ballard, siempre suaves y cariñosos. Mi madre tenía ese toque, al igual que Frederick Landwehr. Muy pocas personas tienen ese toque inusual y amoroso. Justo antes de que Charles se fuera, nos dejó a mi madre y a mí sostener el símbolo que le fue dado por el amado Saint Germain. No debíamos mirarlo y no lo hicimos. Una semana más tarde, el jueves de la ascensión de 1947, Carlos Sindelar, a la hora de la ascensión de Jesús, entró en su propia ascensión. La querida mamá, Edna Ballard, dijo que no se tomó los 3 días que usualmente se necesitan para retirar el patrón de luz, él simplemente caminó derecho a través de él. Amada mamá celebró el servicio bajo el árbol de pimentero en Los Ángeles en el Templo Blanco. Mayda Camara. Mayda Camara fue una artista religiosa americana que, junto con Charles Sindelar, produjo las ilustraciones para la actividad I Am Yo Soy de la Fundación Saint Germain en las décadas de 1930 y 1940, y posiblemente después. Mayda Camara nació como Lydia Maichas el 16 de octubre de 1894, en Kansas City, Missouri. Se graduó con un diploma de maestra en arte de la Universidad de Cincinnati en 1913. Mientras estaba en la escuela en Cincinnati, May conoció a William Harley da Camara Jr., conocido como Harley, con quien se casó el 16 de junio de 1916 en Kansas City, Missouri. Se fueron a vivir al estado de Florida, donde Harley comenzó un negocio de construcción de casas. Clyde Chas, hermano de May, era ingeniero y amigo de Rudolf Sindler. Juntos, Clyde y Rudolf construyeron la Sindler House,
también conocida como Sindler Chase House, en West Hollywood, California, en 1921. Después de mudarse a Florida en 1924, Clyde trabajó junto con Harley Dacamara, construyendo casas que May diseñaría basándose en los deseos de sus clientes. La compañía Dacamara Chase Construction hizo negocios principalmente en West Palm Beach, Florida. Dacamara encontró su inspiración en la actividad I Am Yo Soy y comenzó a pintar arte religioso. Sus pinturas más conocidas fueron las del maestro ascendido Saint Germain, y la mágica presencia. Guy Ballard, el fundador de la actividad I Am Yo Soy, eligió varias de las pinturas de Dacamara como imágenes oficiales del movimiento religioso. Debido a su estrecha relación con la organización, May se mudó a Santa Fe, Nuevo México, un bastión del I Am Yo Soy. Allí murió el 21 de julio de 1976, a la edad de 81 años. Enseñanza de la actividad I Am Yo Soy. La serie Saint Germain y la voz del I Am Yo Soy. La primera mitad de la descarga de enseñanza del I Am Yo Soy dada por medio de Guy W. Ballard desde 1930 a 1939 se publicó mediante los libros de la serie Saint Germain, Libros Verdes, fueron publicados con el seudónimo Godfrey Ray King, por la editorial Saint Germain Press de la Fundación Saint Germain en los Estados Unidos de América. 1. Misterios develados, 1934. 2. La mágica presencia, 1935. 3. Los discursos del I Am Yo Soy, 1935, el libro de oro de Saint Germain. 4. Instrucción de un maestro ascendido, por el maestro ascendido Saint Germain, 1985. 5. Afirmaciones y adoraciones del I Am Yo Soy, 1935. 6. Discursos de los maestros ascendidos, 1937. 7. Luz de los maestros ascendidos, 1938. 8. Discursos del I Am Yo Soy del gran director divino, 1942. 9. Los discursos del I Am Yo Soy, del poderoso Victory, 1949. 10. Los discursos del I Am Yo Soy, por el amado David Lloyd, 1980. 11. Los discursos del I Am Yo Soy para los hombres del minuto, por el maestro ascendido Saint Germain, 1985. 12. Los discursos del I Am Yo Soy, por el maestro ascendido el amado Bob, 1987. 13. El amado Saint Germain habla, por el maestro ascendido Saint Germain, 1993. La segunda mitad se publicó en la revista mensual La Voz del I Am Yo Soy, The Voice of I Am Yo Soy, de 1936 a 1943. La edición estaba a cargo del excelso pintor Charles Sindelar y su esposa. Charles Sindelar fue también quien realizó las pinturas de las imágenes y los retratos de los maestros ascendidos, publicadas en la revista. Método de los dictados. Me han recordado que el buen mensajero descuidó explicarles la manera en que se hacen estos dictados. En vista de que hay personas que no están familiarizadas con este método, entonces me gustaría explicar. Las palabras son destelladas frente a los ojos físicos de este buen mensajero por quien quiera que esté dictando. No hay nada psíquico ni espiritista en ello. Esta obra está enteramente libre de todo eso, y así permanecerá por siempre. No es más que el proceso natural y actividad de vida que está dentro de cada ser humano. En los años venideros, después del gran cambio, habrá miles de personas en América que podrán recibir de la misma manera. Esta actividad no deja ninguna pregunta. Nosotros dictamos las palabras exactas que deseamos utilizar, transmitiéndoles nuestro sentimiento e intención. Ningún concepto humano puede interferir con esta manera de presentarles nuestra información y deseos. Le pido a todos los estudiantes y líderes grupales por toda América que por favor le expliquen esto a su gente de manera que no vayan a malinterpretar, porque se ha regado el chisme de que esta obra es psíquica. Para nada lo es. Nunca lo ha sido y nunca lo será.
Si lo fuera, no hubiera alcanzado la expansión de que goza ahora. El susodicho mundo psíquico o astral existe desde la superficie del planeta hasta una altura de aproximadamente 2500 metros. Dentro de esa octava está toda la discordia humana que alguna vez hayan generado los hombres en la Tierra, a lo largo de miles de centurias en que la gente ha vivido en este planeta. Debían entender que los seres humanos han vivido en la Tierra durante más de 4 millones de años. Las primeras 2 edades doradas fueron magníficas, durante las cuales no había imperfección alguna. A medida que la humanidad comenzó a reclamar el poder de la presencia dentro de la personalidad y orientó el pensamiento hacia abajo, atrajo a su alrededor la densidad que encerró, ojo a la expresión, la luz que anteriormente había hecho luminosos sus cuerpos. Antes de que la densidad fuera atraída alrededor del cuerpo, hasta donde pueden llegar las manos había un esplendor autoluminoso, visible a la visión externa de cualquiera. De allí que la gente no pudiera practicar ningún tipo de engaño porque en el esplendor a su alrededor estaba la verdad, ya que en el color de la radiación que ellos vertían estaba la indicación a todos de lo que había en sus pensamientos y sentimientos. Enciclopedia, Vista, Luz de los Maestros Ascendidos Volumen 1, Serapis Bay Editores, S.A. Panamá.